Saludos cordiales con nuestra selecta audiencia de Casa Independiente Amazónica. Esta noche me complace presentarles al doctor André, que nos está acompañando en esta noche desde la ciudad de Guayaquil, con un tema muy importante. Andrés Santos, él es constitucionalista y vamos a conversar acerca de la propuesta del Ejecutivo sobre una asamblea constituyente. ¿Cómo llegamos a este punto dentro de la historia de nuestro país? En esta noche vamos a tratarlo. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo ha pasado? Hola Elizabeth, muchísimas gracias, saludos con todos, contigo en especial y sobre todo a la Casa Independiente Amazónica, ¿no? Y todos los que nos están escuchando. Bueno, comencemos entendiendo este tema. ¿Cómo nació esta idea de una asamblea constituyente? Sabemos bien de que no ha sido el primer presidente que lo ha planteado. Ya salimos, bueno, con esta propuesta en el año 2008 con el expresidente Rafael Correa. Cuando terminó Correa su mandato, quizás Lenín Moreno lo nombró en alguna ocasión, pero no se dieron las vías para poderlo lograr. Guillermo Lasso también alguna vez conversó acerca de ese tema, pero tampoco se ha logrado. Pero ahora Daniel Noboa se postula a una candidatura con esta propuesta y la ha tratado de viabilizar con lo que corresponde una consulta y referéndum 2025. Sí, un cambio de constitución ha sido un anhelo de muchos ecuatorianos desde hace años, sobre todo cuando cambiamos de gobierno en el 2017, como tú bien indicaste, desde Lenín Moreno, después se le pidió a Lasso que haga lo mismo, no lo hizo. Con el actual gobierno se lo presionó, lo postergó, pero ya viendo yo creo que frente a la espada y la pared, porque el sistema de Montecristi es un sistema muy rígido para hacer reformas penales, por ejemplo, reformas importantísimas para la seguridad. Eso yo creo que el presidente lo presionó para realmente convocar una asamblea constituyente sin plenos poderes. Ya voy a explicar cuál es la diferencia. Y que la misma tiene un plazo de 6 meses, es decir, hasta la convocatoria y elecciones de asambleístas constituyentes, nosotros hemos de tener ya el referéndum para la aprobación o rechazo del texto final para octubre o noviembre del 2026. Ahí tendremos, pues, ya finalmente vamos a saber si se aprueba o no por el pueblo ecuatoriano el nuevo texto de la Constitución. Es importante indicar este punto, no solamente nos vamos a acercar a las urnas en este mes que se aproxima, el mes de noviembre, con lo que corresponde la consulta popular y referéndum, donde va a estar esa pregunta, donde va a estar si el Ecuador decide o no irse a una asamblea constituyente, sino que posterior a que se constituya vamos a volver a ir a las urnas para aprobar o negar esta moción. Es correcto, exactamente. Aquí la Asamblea Constituyente siempre ha sido motivo de evasión por parte de los políticos, debido a que un proceso de Asamblea Constituyente te cuesta tres elecciones seguidas. A saber, primero nos van a preguntar el 16 de noviembre si estamos de acuerdo o no con que se inicie un proceso de instalación de Asamblea Constituyente, es decir, todo el proceso de elección de asambleístas, después instalación, la redacción de la misma y el posterior proceso de ratificación o rechazo del texto final. Entonces, la primera elección que vamos a tener es 16 de noviembre. Después vamos a tener la segunda elección, que es para elegir a los asambleístas constituyentes. ¿Qué partidos vamos a querer de que nos representen para redactar la nueva constitución? Ya, esto sería posiblemente para febrero o marzo, esta segunda elección. Y a ver, ya hablando ahora no en términos jurídicos, sino en políticos, lo que va a suceder es una polarización. 14 provincias van a elegir un solo representante a la Asamblea Constituyente. Es decir, por su población, es decir, no pasan de 450,000, van a elegir a un solo representante. Solo van a existir 80 representantes en total. Es decir, casi la mitad de lo que tenemos en la Asamblea Nacional Legislativa actual, que son 151. Ahora, el voto yo políticamente te puedo hacer una proyección, se va a dividir entre ADN y el correísmo. De esa manera se va a dividir el voto. Va a haber poco espacio para independientes, muy poco espacio, creo yo. Quizás entren 3, a lo mucho. Pero esto es exagerando, ¿eh? Tal vez entre solo de 1 a 3. Este es el panorama que vamos a tener, pues, ¿no? Creería que el gobierno va a sacar más asambleístas, mucho más asambleístas que el correísmo,
y en tal caso el gobierno es quien va a manejar la Asamblea Constituyente, pero el resultado final lo va a decidir el pueblo. El pueblo va a decidir finalmente en la última elección, que sería en octubre o noviembre del 2026, si es que está de acuerdo o no con el texto final. ¿Ya? Tenemos que saber que todo puede pasar. ¿Ah? Puede ser que el pueblo le guste, puede ser que el pueblo no le guste, dependiendo del contenido de la misma. Hablemos sobre un punto bastante importante y apegámonos un poco a esta situación acá en Morona, Santiago, tomando en referencia lo que acaba de decir el doctor Andrés Santos. En estos instantes, dentro de Morona, Santiago existen 3 representantes para la Asamblea Nacional, que es Edwin Jarrín, por parte del partido político Gente Buena, que bueno, prácticamente respalda al gobierno, que es a ADN, les está respaldando en este momento. También tenemos a Nancy Sanz por el correísmo, por la Revolución Ciudadana, y también a Fernando Nantipia, que bueno, o sea, poco tiempo estuvo dentro de lo que corresponde el partido político Pachacutic, sin embargo él fue expulsado. Entonces, entre estas 3 opciones, Morona Santiago tendría que escoger una, porque prácticamente estaríamos hablando de que otras provincias con mayor cantidad de gente en sí en estos lugares tendrían que escoger más. Eso estamos diciendo. Correcto, exactamente. Muchas provincias van a elegir solo un candidato. De ahí algunas eligen solo 2, es por población. Las que, digamos, para darle un ejemplo, tradicionalmente las que eligen 3 candidatos van a elegir solo uno. Por ejemplo, Guayas elige actualmente para la asamblea normal, elige 24, pero esta vez va a elegir solo 9, ¿ya? Porque van a ser 1 por cada 470.000 personas. Las provincias que tengan menos de 470.000 igual van a elegir uno mínimo. Así tenga solo 50.000, igual se elige uno. ¿Ya? Entonces, de ahí Los Ríos, que tiene casi 1 millón de habitantes, solo va a elegir 3. ¿Ya? Entonces, esa es la lógica. Se ha reducido al máximo el número de asambleístas constituyentes. El plazo se le ha dado solo 6 meses para ya tener una constitución lo más pronto posible. Y la votación final, eso sí, tiene que ser con 2/3. Es decir, no es una simple mayoría para la votación final, es decir, para proclamar el borrador final, sino que van a ser 2/3. O sea, si son 80, van a ser de 8 dividido para 3, estamos hablando de 2.77, claro, casi 2.20. Matemáticas no son muy fuertes, pero unos casi 60 votos, 58 votos por ahí. Con 58 votos se va a tener que aprobar más o menos, 54 votos se va a tener que aprobar el borrador final. Entonces, esa es una realidad. Y eso va a determinar pues cuál será el producto final que va a emitir esta Asamblea Constituyente. Para la audiencia, para que entienda más la audiencia, existen muchas dudas. ¿Qué contiene la Constitución? Pensamos que la Constitución tiene penas. En este caso, se ha escuchado mucho a la gente decir, ok, es bueno que se le aumente la pena a X o Y persona o X o Y delito. ¿Qué es lo que vela la Constitución? ¿Qué tenemos en sí en la Constitución y qué haría la nueva Asamblea Constituyente? Ya, a ver, ¿cuál es el verdadero problema que ha existido con la Constitución de Montecristi? ¿Por qué dicen que es prodelincuencial? ¿Dónde está eso? Yo se los voy a demostrar. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que tiene que tener la nueva Constitución para que no tengamos este problema? Ustedes han visto, por ejemplo, cuando jueces y fiscales liberan a delincuentes, sicarios, secuestradores, asesinos, cuando han sido capturados delinquiendo en flagrancia, ¿no? Con fusiles, con armas, pero vienen los jueces y fiscales y les aplican las famosas medidas alternativas, ¿no? Les mandan simplemente a que se presente periódicamente, pero no les aplican la prisión preventiva, ¿no? A pesar de que están siendo procesados por un delito violento, un delito muy peligroso, delito de delincuencia organizada, ¿no? Terrorismo, secuestro, sicariato. Pero los jueces deciden, ¿por qué? ¿Por qué los jueces tienen esa facultad en Ecuador? Porque la Constitución de Montecristi, en su artículo 77, numeral 11 y primero, lo que dispone es que
los jueces tienen mucha discrecionalidad, mucha libertad para decidir sobre las medidas alternativas. Demasiado. Es decir, en Ecuador no es como otros países. En otros países esto sería una locura, ¿no? O sea, es imposible que pueda existir algo así. Si usted compara el sistema penal y las constituciones de El Salvador, Estados Unidos, Singapur, o por ejemplo, las leyes del Reino Unido, es un parámetro completamente diferente, pero así absolutamente distinto. La propia España y la Constitución española, la ley penal española. En esos casos no se puede dar la libertad tan fácil a un delincuente peligroso, pues, un delincuente de alta peligrosidad, procesado por un delito de asesinato, estamos hablando de delincuencia organizada. El juez o el fiscal no pueden decidir así tan fácil la libertad, no señor. Ellos tienen que hacer un análisis de peligrosidad. Ya, ese análisis de peligrosidad en Ecuador es inconstitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 77 dispone que solo y estrictamente solo la prisión preventiva puede ser para garantizar la comparecencia del acusado al día de la audiencia. Solo para eso. Y tiene que ser excepcional, como última ratio. Nuestra legislación penal también, siguiendo la Constitución, ya que la Corte Constitucional ha dispuesto que ni siquiera reincidentes, por el hecho de que tengan antecedentes, individuos peligrosos con reincidencias, se pueda justificar la prisión preventiva, ya por el concepto de peligrosidad. O sea, imagínense lo que está ocurriendo. Gracias a este artículo, los jueces y fiscales se han enriquecido al más no poder. Hemos escuchado casos como Metástasis, Purga, Plaga, donde se ha descubierto que jueces y fiscales ganan de 15,000 a 30,000 dólares cada vez que liberan a estos delincuentes peligrosos y les dan las medidas alternativas. La Corte Constitucional ha dicho que inclusive los criminales reincidentes pueden acogerse a la libertad con medidas sustitutivas, cosa que estaba prohibido. Y la Corte Constitucional en este año, ayudando a la delincuencia, dispuso aquello. Imagínense, ¿no? Entonces, tenemos un sistema penal y constitucional pro delincuencia. Eso es lo primero que tiene que normarse en la nueva Constitución para evitar estos abusos. Porque ahorita la Constitución de Montecristi es el mayor escudo que defiende a los criminales, a los sicarios y a los terroristas. Puntualizar sobre otra situación. Una enmienda a la Constitución con respecto a lo que acaba de decir no hubiese sido una mejor viabilidad para no tener que incurrir a un gasto tan fuerte como va a ser una nueva Asamblea Constituyente. El presidente ya intentó reformar el artículo 77 este año, en febrero, y en abril la Corte Constitucional le respondió que la reforma del artículo 77 no procede mediante enmienda ni por reforma parcial, solo y exclusivamente a través de Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque Montecristi tiene dos candados. La primera, si usted quiere modificar el catálogo de derechos o garantías, que yo le llamo privilegios a los delincuentes, usted no lo puede hacer mediante los procedimientos de reforma ordinario. Usted se tiene que ir por Asamblea Constituyente, según el artículo 444 de la Constitución. Y asimismo, si usted quiere reformar el procedimiento para cambio de Constitución, también tiene que irse por Asamblea Constituyente. Nos han puesto un candado para impedir que cambiemos estas políticas prodelincuenciales, en otras palabras. Y este es el costo que tenemos que pagar todos, es una Asamblea Constituyente. Obviamente también le digo como abogado, la Corte Constitucional pudo haber aceptado esa reforma que hizo el presidente, ¿eh? Porque la Corte, cuando quiere, hace interpretaciones extensivas para justificar determinadas acciones. Le voy a dar un ejemplo. En el año 2019, la Corte aprobó el matrimonio homosexual. Pero la Constitución, en su artículo 67, ¿qué decía? Que el matrimonio es entre hombre y mujer. Pero en ese caso, la Corte Constitucional decidió cambiar la Constitución, cambiar la interpretación de ese artículo. Me explico. Es decir, la Corte Constitucional, cuando desea, porque actúa según a la conveniencia política o ideológica del momento, la Corte decide. Pero cuando no quiere, no lo hace. Cuando no quiere,
te están viendo hasta la última coma, te pueden poner obstáculos en cualquier circunstancia, como le hicieron al presidente cuando aprobó la Ley de Solidaridad, Integridad Pública y la Ley de Inteligencia hace unos pocos meses, ¿no? La Corte Constitucional procedió a suspender las tres leyes que estaban hechas para pelear el conflicto armado, y esta Corte, en otras palabras, ha atado de manos a la policía, a las Fuerzas Armadas, para que no puedan pelear contra la delincuencia. Continuando con este importante diálogo, hagamos un análisis también de un asunto bastante importante, y es el papel de la Corte Constitucional en estos momentos. Resultó sorprendente ver al CNE llamando a elecciones en un momento en el que apenas tenía 2 preguntas, porque al inicio se plantearon más preguntas, sin embargo fueron admitidas 2, llaman a elecciones, y es en ese momento en el que nuevamente entra la opción por lo que corresponde a la Asamblea Constituyente, y no hubo otra escapatoria para la Corte Constitucional. ¿Cómo funcionó este juego para poder ingresar esta pregunta? Ya, estamos hablando del tema. Ya, primero el presidente envía un primer paquete de preguntas, de las cuales la Corte rechazó la primera. El presidente había propuesto la castración química a violadores, que los violadores sean castrados químicamente, ¿no? Obvio, esto ya existe en Polonia, Francia, por ejemplo, en otros países, y sirve muy bien. Pero la Corte Constitucional dijo que esto restringe derechos, que prácticamente tiene que ser una asamblea constituyente para aprobar la castración química de violadores. Y esta pregunta se la rechazó. Asimismo, le rechazó primero eliminar el Consejo de Participación Ciudadana vía enmienda. Después le rechazó también, la otra que le había rechazado era la reducción del número de asambleístas. Ya, entonces han sido múltiples preguntas que la Corte ha procedido a rechazar. Después el presidente corrigió algunas, las volvió a ingresar. Por ejemplo, la de violadores. Ahora ya no puso que están castrados químicamente, sino que solo se cree un registro confidencial de violadores para tener presente quienes no puedan trabajar en escuelas y colegios. Por ejemplo, un violador de que haya sido condenado por violación, que no pueda trabajar de profesor, pues evidentemente él no puede estar cerca de niños, como existe en Chile, Estados Unidos, Canadá, España, cualquier países civilizados tienen esto, pero la Corte dice que esto restringiría los derechos de los violadores, en otras palabras. Asimismo, la pregunta que sí la aprobaron finalmente fue la eliminación, bueno, esto ya estaba aprobado previamente, la eliminación del financiamiento a partidos políticos, ya que los partidos políticos ya no reciban financiamiento estatal, porque los partidos reciben dinero del Estado para financiar sus propias campañas. Esto se le aprobó, bases militares también, eso ya fue aprobado. También lo que es, esas son las preguntas aprobadas hasta el momento, ¿no? Que también vamos a votar paralelamente el 16 de noviembre. Así es. Sobre la situación de cómo ingresa la pregunta de una nueva Asamblea Constituyente, no sé si podemos hablar acerca de ese tema, porque aquí también es bastante importante indicar que el CNE jugó un papel fundamental. Sí, correcto. Al principio el gobierno había dado un criterio, ¿no? Presidencia había establecido que para convocar Asamblea Constituyente, tú estás invitando ya al pueblo, a la ciudadanía, que decida si está a favor o no de una Asamblea Constituyente e iniciar pues el mecanismo. La Corte Constitucional, cuando el presidente hizo esa solicitud al CNE, al Consejo Nacional Electoral, la Corte a mitad de la noche, a las 12 de la noche, decidió suspender esos decretos. Es decir, declarar la suspensión por sospecha de inconstitucionalidad, dejando sin piso al CNE para que no pueda convocar naturalmente elecciones. Después de eso, el presidente amenazó, diciendo que en periodo electoral, la máxima autoridad es el Consejo Nacional Electoral, el Poder Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Toda institución, toda autoridad, todo funcionario que obstaculice a la función electoral podría ser sancionado con destitución, de conformidad con el artículo 279, numeral 7
del Código de la Democracia. Después que el presidente hizo esta advertencia a la Corte Constitucional, procedió que la Corte, al parecer, cambió. El CNE envió esa solicitud a la Corte y la Corte, en cuestión de horas, aprobó el primer momento de Asamblea Constituyente. Después hizo una observación respecto al estatuto, pero le dijo al presidente, ¿sabe qué? Corrija esto, y se lo aprobamos. El presidente lo corrigió y en cuestión de horas, Elizabeth, la Corte aprobó y prácticamente eso ya está en el CNE para que hagan la convocatoria oficial a las elecciones. Es decir, la Corte Constitucional, cuando hace menos de 2 semanas había negado la pregunta de reducción del número de asambleístas porque decía que no cumplía con el 103 y 104 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, había dicho que esos errores no eran subsanables. Pero en esta ocasión, que dijo, igualito, que los considerandos no cumplían con el 103 y el 104 de la ley citada, ahora la Corte Constitucional estableció que sí son subsanables y que el presidente los corrija para aprobárselos de inmediato. Ahí te das cuenta que la Corte, cuando quiere, sí facilita las cosas, pero cuando no quiere no lo hace. Y eso deja mucho que decir de una Corte Constitucional que tuviera que decidir imparcialmente, según el derecho. Pero no lo hace. Más bien, su procedencia ha mostrado una tremenda falta de ética, una tremenda falta de probidad para con todos los ecuatorianos. O sea, es decir, cuando esta Corte tiene intereses, ahí sí acelera el paso. Pero cuando son leyes importantes para el país, por ejemplo, la ley de integridad pública o la ley de solidaridad para luchar el conflicto armado, ahí la Corte Constitucional lo que hizo fue hasta suspender estas leyes. O sea, es increíble lo que estamos viviendo y cada día esto le cuesta muertes a muchísimos ecuatorianos. Han muerto más de 25.000 ecuatorianos desde el 2022 en este conflicto armado interno. Y la Corte Constitucional sigue aplicando sus criterios prodelincuenciales, perjudicando a la ciudadanía. Yo solo espero que este cambio que la Corte ha hecho, no sé si por la advertencia que le hizo el presidente o si han de haber llegado a un acuerdo político, afortunadamente, esperemos que con esto la Corte ya deje su política de obstruccionismo y empiece a dar viabilidad a las leyes que son de prioridad nacional, ¿no? Estimado Andrés, para ir ya cerrando con este espacio, un poco coméntenos qué es lo que pasaría en el caso de que en las urnas se le diga no a una asamblea constituyente. ¿Cómo quedaría en este momento el asunto de la imagen de lo que corresponde a la presidencia de la República? Como hemos escuchado y hemos visto durante esta noche, los intentos para llegar a una asamblea constituyente han sido muchos. Se ha tratado de trabajar de diferentes maneras para poder llegar hasta este punto. ¿Qué sucedería si el Ecuador, si el país le dijera no a esta asamblea constituyente? Bueno, si el pueblo le dice no, ya todo el trabajo hecho prácticamente se iría a la basura. Seguiríamos con la Constitución de Montecristi. Los ecuatorianos prácticamente tuvieran que, imagínense, ¿no? Estarían votando para seguir en lo mismo. Sinceramente, yo creería que hay que estar loco para pensar que tenemos que tener las mismas leyes, la misma Constitución, después de lo que está pasando en el país, ¿no? Después de que estamos viendo cómo jueces y fiscales amparados en la Constitución liberan sistemáticamente a tanto terrorista, tanto sicario, tanto secuestrador, extorsionador. Pero si llega a pasar eso, digamos, no sé, pues una histeria colectiva, un enloquecimiento masivo, sería catastrófico, ¿eh? Para el gobierno, para el país. O sea, para ese caso ya tuviéramos que directamente votar por los candidatos de extrema izquierda y que este país se vaya directamente al abismo del despeñadero y a la alcantarilla. O sea, porque olvídese, a partir de ese momento los grupos narcodelincuenciales se van a sentir tan envalentonados que van a decir, o sea, se les dio la oportunidad a estos ingenuos y han votado que no, ahora sí nos vamos a apoderar por completo. En otras palabras, yo te puedo decir que se corre el riesgo que el crimen organizado se apodere ahora sí totalmente del país. Y bien merecido lo tuviéramos, o sea, si es que eso llega a pasar, ¿no? Ahí sí te puedo decir que... Pero no creo que suceda, ¿no? O sea, sinceramente eso sí no creo que suceda. Los ecuatorianos no somos tontos, queremos un cambio desde hace mucho tiempo. Mira que inclusive, solo para dar un ejemplo, ¿no? En la época de Guillermo Lasso, él tenía 12% de popularidad para febrero del 2023.
Y en esa época, él hace un referéndum, pierde, sí, pierde, pero él saca a favor 44%. O sea, a pesar de estar en la basura de la historia el tipo, o sea, imagínense, a pesar de estar en lo más bajo de la popularidad que puede llegar un presidente, en la humillación completa, 12%, aún así el 44% de ecuatorianos le dijeron sí a su referéndum. Y ahí te das cuenta que, claro, ni siquiera teniendo una popularidad tan baja, eso no es equivalente de inmediato con el tema de referéndum y consultas populares, ¿no? Peor aún el caso de este gobierno, que si bien no estamos en 80% de popularidad, sí tiene su 50%, o sea que es altísimo, hablando en serio es bastante, ¿no? Importante indicarlo que en este momento no sé si es el momento más preciso en la historia para realizar un movimiento como este, porque estamos hablando de que prácticamente nos encontramos en paro nacional. Es el 5.º día de paro nacional, pese a que, bueno, no ha prosperado debido a las opciones que también ha tomado el gobierno, que era trasladar la presidencia de la República a distintas partes del país, en este caso lo que corresponde la ciudad de La Tacunga, y también la vicepresidencia Ibarra ha tomado esa opción, y también lo que corresponde a militarizar puntos focales donde se han colocado los manifestantes. Entonces, en este momento vemos presencia de Policía Nacional y Ejército Ecuatoriano. Existe inconformidad dentro del país. ¿Será que en estos momentos existe la vialidad para garantizar de que esta consulta, que esta asamblea constituyente prospere? En este país y la situación política tan inestable que siempre existe, nunca es el momento propicio, nunca. Siempre hay todo tipo de riesgos, nunca es el momento, digamos, oportuno, jamás. Siempre va a haber un problema, siempre va a haber una situación, pero no hay peor peligro que mantenernos en la misma situación que nos encontramos. Por cada día que no cambiamos esta constitución, los ecuatorianos mueren. Ya el presidente intentó cambiar por enmiendas, cambiar por reformas parciales, la Corte Constitucional le dijo no. Ya intentó, aprobó 3 leyes excelentes, que yo doy fe, que son un avance impresionante para el derecho penal ecuatoriano, que nos equipara a las naciones civilizadas de primer mundo. ¿Y qué hizo la Corte Constitucional? La suspendió. Las 3 están suspendidas. ¿Qué significa esto? No se puede cambiar el sistema legal ecuatoriano, no podemos salir del sistema prodelincuencial de las leyes que favorecen a los criminales. La única vía es una asamblea constituyente y aplaudo esta decisión, es muy valiente. O sea, a fin de cabo, los ecuatorianos que queremos el bien de nuestro país tenemos que apoyar este proceso. O sea, no hay más. El gobierno puede tener sus defectos, pero este tema es algo que esto no tiene que ver solo con el gobierno. Esto es una cuestión no de gobierno, es una cuestión de Estado, es una cuestión nacional. Esto es algo que va a servir para las siguientes generaciones. Necesitamos un cambio radical, un quiebre con el sistema prodelincuencial de Montecristi. Y esta es una de las pocas oportunidades que vamos a tener para hacerlo. Entonces, me parece que no hay mejor momento que ahora, con riesgo en contra, con movilizaciones, que de hecho se están demostrando que no están prosperando, ¿eh? Estas movilizaciones, estos terroristas que incendiaron el comando de la policía en la ciudad, en Otavalo, estos terroristas están siendo ya procesados, ya Fiscalía está demostrando todos los vínculos que tiene con organizaciones delincuenciales, como el Tren de Aragua. Entonces, aquí se está jugando un papel muy fuerte hasta a nivel geopolítico, que se están metiendo grupos y cárteles internacionales de droga para impedir los cambios que están sucediendo en el Ecuador. ¿Por qué? Porque desde Ecuador se está manejando el transporte y la logística de gran parte de la producción de cocaína que es producida en Colombia. Entonces, si Ecuador cambia su sistema legal y podemos solucionar la delincuencia en nuestro país, como hizo Nayib Bukele en El Salvador, valga recordar que él sí pudo hacerlo porque la Constitución de El Salvador sí le permite tomar medidas de guerra en estado de excepción. A nosotros no. Nosotros no podemos. Nuestra Constitución es para época de paz. Y ese es el verdadero problema. A tiempos de paz, leyes de paz. A tiempos de guerra, leyes de guerra. Y eso es lo que la Corte Constitucional no ha permitido viabilizar en el Ecuador.
Agradecer de una manera muy especial al doctor Andrés Santos, quien nos ha acompañado durante esta noche con este tema muy importante, la Asamblea Constituyente. ¿Qué es lo que va a ocurrir con respecto a esta moción convocada por parte del Ejecutivo? Sus palabras finales en este trayecto final de esta entrevista. Bueno, agradecerte a ti, Elizabeth, y a la Casa Independiente Amazónica, a todos nuestros amigos de Morona, de todo lo que es ustedes, su frecuencia llega ¿a cuántas provincias? Bueno, es nuestro canal es digital, es regional, así es. Estamos presentes ahorita en Zamora, aquí en la provincia de Morona, Santiago y también en Pastaza. Perfecto. Entonces, mis saludos. Yo quisiera decirles también, esta es una gran oportunidad que tiene el país. Nuestro país necesita un cambio en este momento radical. Se ha demostrado por todas las vías legales, que la Corte Constitucional no ha permitido ni la viabilidad de leyes mano de hierro contra la delincuencia, no las ha permitido, ni las reformas constitucionales, ni las enmiendas, todas las ha negado. Estamos realmente en una encrucijada. Cada día que pasa mueren ecuatorianos y las Fuerzas Armadas y nuestra policía necesita un marco legal para poder actuar, así como sucedió en El Salvador con Nayib Bukele. De hecho, le cuento, Elizabeth, Nayib Bukele, antes de tomar la decisión de ordenar la detención de 65,000 terroristas en 9 meses, él tuvo que destituir a la Corte Constitucional de El Salvador, porque él también se enfrentó a los jueces prodelincuentes en El Salvador. Él tuvo que hacer una purga de toda la función judicial en El Salvador, tuvo que mandar a jubilar a un poco de dinosaurios que estaban a favor de las maras y de los cárteles de drogas y recibían plata por parte de estos narcotraficantes. Entonces, esa es la situación que enfrentan nuestros países en la región hispanoamericana y eso es lo que estamos pasando en este momento en el Ecuador. Tenemos que apoyar este cambio. Es la última oportunidad. Si no lo hacemos, este país, temo mucho qué es lo que pueda suceder. Les doy un gran abrazo y un mensaje de esperanza que este cambio se va a realizar y necesitamos el apoyo de todos los ecuatorianos. Bueno, agradeciéndole de una manera muy especial al doctor Andrés Santos. Él es un abogado constitucionalista que nos acompañó esta noche con este importante tema. Con esto queremos dar por concluido este espacio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto es Casa Independiente Amazónica y yo soy Elizabeth Cuesta. Conmigo será hasta la próxima.